Listos. Bueno, buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que todo lo que se hayan propuesto les haya salido muy bien. Vamos a empezar con este día de actividades. Y bueno, aunque el día de hoy solo tenemos una hora, también quería comunicarles que el día de mañana no tendremos clases online. Según lo que nos informan, se tiene que realizar un tipo de trabajo administrativo, dado que estamos muy cerca de las evaluaciones por parte del ente de acreditación, que es CASES. Entonces nos mencionaron que el día de mañana miércoles y el día jueves no habrá clases sincrónicas, es decir, las clases online. Solo tendremos las actividades que se dejen, ya sea tareas o trabajo autónomo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar al máximo la hora del día de hoy y a continuar con el tema que nos toca, ¿no? La clase pasada revisamos el diagrama de puntos. También realizaron una evaluación muy sencilla en la aplicación Kahoot, referente a lo que habíamos visto en la unidad número 1 y en la unidad número 2. Y luego de esto revisamos que era un diagrama de puntos. El diagrama de puntos es una gráfica que nos ayuda a ilustrar la localización, la dispersión y la variabilidad de los puntos. Esto mencionamos que es muy utilizado en empresas tales como, por ejemplo, que se encargan de producir varios, no sé, una variabilidad de productos, ¿no? Digamos, como Nestlé. Nestlé tiene galletas Amor, estos chocolates, tangos, en sí, ¿no? Entonces el diagrama de puntos me permite como llevar un control o una organización de cuánto es la producción de cada uno de estos bienes, o también podemos comparar las ventas de cada uno de estos bienes. ¿Ya? Es decir, cuánto se ha vendido en el mes tal, cuánto se vendió en el siguiente mes y así. Entonces, el diagrama de puntos nos ayuda luego a observar cuánto es la dispersión, la variabilidad de cada uno de estas observaciones. Y realizaron un ejercicio también en el cual ponían en práctica un poco lo referente al diagrama de puntos. El día de hoy vamos a ver el diagrama de tallos y hojas. Estos diagramas nos ayudan mucho en la parte de reconocer, ¿verdad?, cuán dispersos se encuentran los datos que nosotros investigamos. Entonces, en el diagrama de tallos y hojas, que ya les voy a compartir las diapositivas, un momento, mientras les comparto. El día de hoy el resto de sus compañeros se han quedado dormidos, porque en este curso sí son bastantes, algunos son. Bien, listo. Ahí tenemos. El diagrama de tallos y hojas, o con su terminología en inglés, que es Stem and Leaf Diagram, permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias según las variables y su representación gráfica. Dentro del diagrama, donde cada valor de datos va a ser dividido por cuáles. Los últimos dígitos serán considerados las hojas y el primer dígito, ¿verdad?, serán considerados los tallos. En este caso, vamos a ver cómo se construye el diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas es muy sencillo, porque cuando tenemos los números enteros, tenemos que considerar que los que se encuentran en la decena o los primeros números son los que se van a considerar el tallo, ¿sí? Y las hojas serán los consiguientes, es decir, por ejemplo, tenemos el 31,
que es un dato que se ha conseguido a través de algún tipo dentro de estas variables o alguna frecuencia que se tiene ahí. Entonces tenemos el 3 va a ser considerado el tallo y el 1 va a ser considerado la hoja. Entonces, para construirlo, solo basta con separar en cada dato el último dígito de la derecha, que va a constituir la hoja, y el bloque de cifras restantes, que va a formar el tallo. Usted tendrá que seleccionar uno o más dígitos iniciales para los valores del tallo. El dígito final se convierte en hojas. Para facilitar la determinación de la forma de la distribución de los datos se le va a necesitar al menos 5 tallos. Es decir, para nosotros hacer un diagrama, al menos necesitamos 5, pero vamos a ver ciertos diagramas que tendremos, tendremos una gran cantidad de datos y al final el tallo se compone por 3. Pero no quiere decir porque solo haya 3 datos. Hay muchos datos, sino es que finalmente al momento de dividirlo como tallos y hojas nos quedan 3 filas, ¿sí? Luego tienen que hacer una lista de valores de tallos en una columna vertical y registrar las hojas por cada observación junto al valor correspondiente del tallo. Indicar las unidades para tallos y hojas en algún lugar del diagrama. Entonces tenemos aquí, este es súper sencillo, este ejercicio, ¿verdad? Tenemos que 32 va a ser dividido, como les estaba mencionando en su momento, el 3, que es la decena, va a ser la parte del tallo y el 2, la hoja. Como ven, aquí tenemos una gran cantidad de datos. Todos estos son diferentes frecuencias, ¿verdad? Y nos dice, los valores del tallo se escriben hacia abajo y los valores de la hoja van a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo ustedes lo vean, ¿no? El tallo es usado para agrupar los puntajes y cada hoja indica los puntajes individuales dentro de cada grupo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al tener todos estos datos desorganizados, en este caso nos los han dado organizaditos. Si ven, 15, 16, 21, 23 están de menor a mayor. Ya, muy bien. Pero habrán datos que nos darán todos desorganizados y nosotros tendremos que organizarlos para poder ubicarlos en el diagrama. En este caso, tenemos en el tallo la representación gráfica va de menor a mayor, ¿verdad? Entonces tenemos las decenas que es 1 y vemos cuántos números acompañan al 1. Entonces será el 5 y el 6 que van a ser considerados como las hojas. Luego vamos con el 2, lo mismo, ¿no? El 1, el 3 y el 6 que son considerados las hojas. Y si se dan cuenta, el tallo es organizado de manera vertical y de menor a mayor. Y la hoja es organizado de manera horizontal y de menor a mayor, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el número 30 y el número 32, donde el 3 es el tallo, ¿verdad? El 0 y el 2 van a ser las hojas. Y por último el 4 con un solo dato que va a ser el 1. Aquí hemos realizado un diagrama de tallos y hojas, ¿sí? Acá vamos a ver otro ejemplo, pero ya no con números enteros. Vamos a tener aquí un ejemplo con porcentajes o decimales. Podemos conocer aquí. Nos dicen que estos son los datos del porcentaje del algodón. Y tenemos aquí todos estos datos, ¿no? Si se dan cuenta, hay una gran cantidad de datos. Tendríamos aquí para poder hacer un diagrama de tallos y hojas. Cuando tenemos decimales, al tallo se lo va a considerar a los números enteros completos, es decir, en este caso los tallos serían 33, 35, 34, ¿verdad? Mientras que las hojas serán los números decimales, 1, 5, 6, 3. Entonces, vamos a ver cómo nos queda el ejemplo. Nuevamente, se organiza el tallo de menor a mayor. ¿Sí ven? 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Ha sido organizado de menor a mayor. Y luego tenemos las hojas. Las hojas están organizadas de menor a mayor. Igual, y estos serían los números decimales.
Y así sean números repetidos, se deben de poner, ¿sí? Eso no pueden resumirlos. Acá tenemos un pequeño ejemplo que ustedes lo van a realizar en su cuaderno para saber si ustedes comprendieron. A ver, tenemos aquí, estas son edades de 20 personas. Entonces tenemos 20 datos. Supongamos la siguiente distribución de frecuencias. Aquí representan la edad de un colectivo y vamos a representar mediante un diagrama de tallos y hojas. Ustedes van a tener que comenzar seleccionando el tallo, ¿verdad? Y luego ir distribuyendo según las hojas que le competen a cada tallo. Entonces, van a tener 5 minutos para realizar el diagrama de tallos y hojas para este ejercicio. ¿Sí? Entonces hagan la captura, no sé, y para que lo realicen en su cuaderno. Yo también lo voy a hacer captura para pasárselos al grupo. Un momento. Ahí les pasé al grupo.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Terminaron? Jóvenes, ¿ya terminaron con el diagrama? No. Ya. Cuando termine, yo voy a llamar al azar y voy a pedir que le tomen foto de lo que realizaron. Ya, entonces ahí yo les voy a solicitar y lo compartimos aquí para revisar. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Ya. A ver, vamos a llamar
Valeria Wale, Joel Herrera y Kelly Banda. Le van a tomar una foto y la van a enviar al WhatsApp para revisar. ¿Sí? Yo los voy a compartir aquí en la pantalla. Envíen, por favor. Miss, déjeme terminar. Ya los otros que no hayan terminado, por favor, enviar. Todavía no termino, profe. Estoy haciendo. A ver, Disculpe que recién acabo de ingresar a la clase. ¿Me puedes lo que hay que hacer? sí, acabo de explicar lo que es el diagrama de tallos y hojas y cómo lo tienen que elaborar. Entonces les compartí un ejercicio que está en el grupo, ¿verdad? Para que lo organicen según lo que les acababa de explicar. Donde el tallo, el diagrama de tallos y hojas, ¿verdad? Es un semigráfico que va a permitir presentar la distribución de una variable cuantitativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso consiste en separar cada dato en el último dígito que se denomina hoja. El último dígito siempre va a ser considerado la hoja y las cifras delanteras restantes van a ser consideradas el tallo. Entonces, en esa imagen que yo les pasé al grupo, les pasé las edades de 20 personas y les dije realicen un diagrama de tallos y hojas según el ejemplo que les mostré en su momento. Entonces tenían que dividir el tallo y lo organizan de manera vertical, de menor a mayor, y las hojas de manera horizontal, de menor a mayor. Como el ejemplo, ya les voy a compartir el ejemplo otra vez. Un segundo. Ya. Este fue el ejemplo que vimos para poder explicar el diagrama de tallos y hojas. Tenemos aquí una distribución de frecuencias de variables cuantitativas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Separarlo el tallo de las hojas. Entonces, el tallo va a ser considerada el resto de las cifras y la hoja la última cifra. Entonces vamos a poner, como solo hay dos, la decena va a ser considerada el tallo y lo vamos a organizar de menor a mayor. ¿Hay un 1? Sí, entonces ponemos el 1. ¿Está el 2? 2. De ahí, ¿cuál sigue? Allá, aquí, el 3, porque es otra decena, lo ponemos acá. Y por último hay un 41, entonces consideramos el 4. Comenzamos a organizar las hojas, como las hojas van a ser el último dígito de cada cifra, entonces el 1 iría con el 5 y el 6. El 2, tenemos aquí 21, 23, 23, 26 y 26. Entonces consideramos las hojas los últimos dígitos de cada cifra, que sería 1, 3, 3, 6 y 6. Y así sucesivamente lo vamos haciendo con todos los datos de la distribución. Luego yo les compartí un ejemplo de la edad de 20 personas. Lo mismo que se hizo en el ejercicio que les acabé de mostrar, tenían que hacerlo en su cuaderno con este ejercicio. Hacer un diagrama de tallos y hojas con esta distribución de frecuencias donde nos dice que aquí se muestran las edades de 20 personas. ¿Ya? Entonces lo van a hacer en su cuaderno y les dije que cuando ya hayan terminado, les di un tiempo específico para poder revisarlo aquí, ¿no? Yo voy a llamar, tienen que enviarlo a mi WhatsApp y ahí yo los comparto por aquí, por pantalla. Entonces ya terminaron, el resto, los que sí estaban temprano. Kelly, Joel, ¿ya terminaron? Ya Nada, envié. Ya envié. ya envió. Entonces vamos a revisar.
Le envió al... De ingeniera, yo hice en Word. Hice la tarea en Word. Le envió también. No, recién la terminé. Le tomo captura y se la envío. Sí, por favor. Cierto. Y tenemos Pero por WhatsApp casi no puedo compartir fotos. Voy a ver si se la envío por aquí, por privado aquí en Zoom. Entonces, bueno, ya. ¿Se podrá ver si me lo envió por Zoom? Bueno, Sí, aquí tenemos la actividad que realizó Kelly, ¿no? Tenía que organizar las edades de las personas en tallos y hojas. Pero si se da cuenta que trate de organizar los valores de tal manera que se puedan distinguir. Mire, aquí está el 2, ya estoy en la misma línea, pero el 3 no está en la misma línea ni el 4, se está desorganizado. Cuando hagan estas organizaciones de datos, Que estaba apurada para enviarte, pero ya. Entonces, tienen que, en lo posible, tratar de graficar bien. Recuerden que la estadística es eso, la estadística es organización, la estadística es todos esos datos que se encuentran dispersos, sueltos, revueltos, ustedes tengan la capacidad de organizar esos datos y luego presentarlos para que cuando nosotros leamos podamos decir, ah, ya, de esto se trata, estos datos están tratando de clasificarse, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos el ejemplo que nos presentó Kelly, ¿verdad? sí. Ya, entonces voy a compartirles. Entonces, tenemos diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas, ¿qué es? Es un semigráfico que permite presentar la distribución de una variable cuantitativa. Ustedes tendrán que separar cada dato en el último dígito que se va a denominar hoja. El último dígito siempre va a ser considerado la hoja. Y todas las cifras delanteras restantes que conforman el tallo van a ser considerados el tallo. Ya, entonces, es especialmente útil para hacer conjuntos de datos entre 20 y 50 elementos, sus datos, ya que sus datos no se agrupan alrededor de un único tallo. Con él podemos hacernos la idea de que la distribución tiene los datos asimetría y este diagrama también permite una fácil comparación con dos distribuciones de la misma variable. Aquí tenemos, ¿cuál es el origen del nombre de esto de diagrama de tallos y hojas? El nombre de tallos y hojas hace referencia a la ramificación de una planta, siendo los dígitos delanteros los que marcan el tallo donde se encuentra el número y el dígito final la hoja. Este diagrama se utiliza más, se utilizaba mucho más en los años 80 y 90, cuando los ordenadores no dibujaban gráficos, entonces solo se tenían que escribir dígitos para organizar la información. Antes las computadoras no podían manejar gráficos como ahora, que tenemos, por ejemplo, el código de barras, tenemos los gráficos circulares, los de líneas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se tomaba en cuenta el diagrama de tallos y hojas. ¿Cómo construimos el diagrama de tallos y hojas? Para construir el diagrama de tallos y hojas, primero tenemos que hacer lo siguiente: ordenar los datos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque puede ser que algún dato se les quede fuera y al final ustedes no puedan considerarlo. O como nos pasó en la clase de ayer, habían estudiantes que se olvidaban de ciertos datos que eran las hojas. ¿Por qué? Porque no los habían organizado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es organizar de menor a mayor, para que no hayan después problemas.
Luego de esto, si ustedes tienen números decimales dentro de sus datos o de la distribución de frecuencias, tienen que redondear los números, en el caso de que obviamente no estén redondeados, ¿no? Hasta que tengan las cifras que queramos. Por ejemplo, si tenemos el número 3,62856 que está en decimales y queremos que tenga solo 2 dígitos la parte decimal, lo redondeamos a 3,63. Dibujar una tabla con 2 columnas, la primera columna para el tallo y la segunda para las hojas. Disponer todos los tallos en la primera columna en orden descendente, como yo les decía, de menor a mayor. Y cada tallo solo se escribe una vez. Registrar en la segunda, no es en el caso de las hojas, por ejemplo, el tallo, ustedes así tengan varias veces repetido el tallo, solo le escriben una vez. Las hojas sí se repiten, si hay 3 veces el mismo número que es considerado una hoja, entonces las 3 veces lo tienen que poner. Y asimismo, en la segunda columna tendrán que poner las hojas, pero en orden creciente, de menor a mayor. Entonces, ahí vamos a tener otro ejemplo. Aquí nos dicen, en las pruebas médicas de un instituto se toma la altura de los 40 alumnos de una clase. El médico está interesado en representar gráficamente la variable y opta por el diagrama de tallos y hojas. Entonces, ustedes van a ordenar las alturas en una tabla. Esperen un momento para compartirles el ejercicio que tienen que hacer. Comparto la tabla. A ver. Déjenme. Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dicen que tenemos que ordenar las alturas en una sola tabla. Entonces, aquí nos dan las alturas de los 40 alumnos de una clase. Entonces, ustedes van a tener aquí, lo bueno de esto es que ya les están dando organizados los datos. ¿Sí ven? Que está de manera
organizada de menor a mayor, 145, 147, 149. Entonces será mucho más fácil seleccionar el tallo y las hojas. En sus cuadernos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir organizando. Ya saben, el último dígito es la hoja y los dígitos restantes son el tallo. Tienen que organizar el tallo de manera descendente, así de menor a mayor, ¿verdad? Y de manera vertical. Y las hojas las van a poner de manera horizontal y de manera creciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Primero, los datos van a ser tomados en centímetros, por lo que tienen 3 cifras. Y cada número, en este caso no se requiere redondear los datos porque ya son números enteros, ya que se parte del número de dígitos que se desea. Los 2 primeros dígitos serán el tallo y el último dígito va a ser la hoja. Entonces, una vez preparados los datos, ustedes van a proceder a construir el diagrama. Van a dibujar una tabla con 2 columnas, ¿verdad? En la primera columna ustedes van a tener que colocar los tallos. Como les dije, de menor a mayor. En este caso, los tallos, ¿cuáles van a ser? 14, 15, 16, 17 y 18. Y en la segunda columna van a registrar todas las hojas, obviamente organizaditas, ¿sí? Entonces tienen 5 minutos para realizar en su cuaderno. Háganlo ahí más abajo del ejercicio que ya realizaron hace un momento, porque al final les voy a pasar el link para que suban todas las actividades que hicimos el día de hoy, ¿sí? Todos los ejercicios que hicimos el día de hoy los van a subir en el link, como lo hemos estado haciendo siempre. Bueno, jóvenes, trabajen. Aquí están los datos. Me puede poner los datos anteriores de 14, 15 y 16. Esos. ¿Esos? Sí, Miss. Jesús, está mal realizada la actividad, es de manera descendente. Entonces primero tenía que poner 1, 2 y 3. Ah, perdón, 2, 3 y 4, está bien.
Es que el 4 parecía 1. ¿Está bien o está mal? Disculpe. Está bien, yo me confundí. Es que el 4 parece 1. Ya, el resto, sí, está bien. 2, 3, 4. Como van a subir las hojas a su carpeta, traten de ponerle a la actividad nombre. Ya, Education Board. Erwin, sí, está muy bien, Erwin. David, Marcos, Ingeniera, ¿puede hacer el favor de ponerle otra hoja? sí. Ya terminé. Ya, listo. Entonces, ustedes tenían que organizar de la misma manera, considerando el último dígito como la hoja y los dígitos restantes como el tallo. Según lo que nos piden aquí, ¿verdad? Así nos quedaría este ejemplo, ¿no? Chequen, por favor, que ustedes hayan hecho correctamente, que no se les haya escapado ningún dato y que el diagrama esté detallado de forma correcta. Vamos a ver los que me han enviado. Valeria, sí, está muy bien. No se le... Están todos los datos, correcto. Jennifer. Sí, están correctos. Si ven cómo han detallado cada uno de ustedes, traten de que estén bien alineados y también al momento de detallar se dan cuenta que todos siguen una misma columna, están bien organizados los datos. Esto nos ayuda a decir cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas están entre los 140 y tantos centímetros, cuántas personas están entre los 150 y tantos centímetros y así. Entonces nos ayuda a calcular, ya tenemos 3 personas que miden alrededor de 145 a 149 centímetros. Tenemos 7 personas que miden que están entre el rango de los 150 centímetros y así. Entonces, el diagrama de tallos y hojas era muy utilizado antes cuando en los ordenadores no podíamos hacer gráficas de estos datos. Entonces, esto nos ayudaba a clasificar según alturas, dependiendo de las frecuencias que se estaban tratando o dependiendo de los datos que se estaban tratando. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta referente al diagrama de tallos y hojas? Porque vamos a hacer un último ejercicio. Les voy a compartir. Vamos a hacer el último ejercicio para que lo pueda practicar. Vamos a hacer este ejercicio que es netamente de decimales. Los datos de porcentaje de algodón. Se los voy a pasar también en el grupo. Van a hacer ahora el diagrama de tallos y hojas con este ejercicio. Recuerden hacerlo en una sola hoja porque ya les voy a compartir el link donde tienen que subir estas 3 actividades. ¿Sí? Ahora lo van a hacer con los decimales. ¿Cómo quedaría? Recuerden, el último dígito es la hoja
y el resto de dígitos enteros son el TAI. Entonces, organicen por favor esos datos y así mismo lo vamos revisando. Si David está correcto lo que me envía. Recuerden ponerle el nombre cuando le tomen la foto para que lo suban en el drive que les voy a compartir. Yo les voy a compartir el drive para que suban ahí las 3 actividades del día de hoy. Ahí les compartí el link por el chat. Ahí está. Y ya les voy a compartir al grupo. Entonces, los 3 ejercicios realizados el día de hoy los van a organizar en un diagrama de tallos y hojas. En total van a tener 3 diagramas de tallos y hojas y los van a subir en el link. En el link tienen que crear, ya saben, ¿no? Tienen que crear una carpeta, sus 2 apellidos, su nombre, y en la carpeta guardan los archivos, ¿sí? Entonces, así nos vamos a organizar. Vayan terminando el otro ejercicio para poder revisarlo y me lo envían en WhatsApp, ¿sí?
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? No, aún no. No, mijo, no. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algún problema con...? En realidad el diagrama de tallos es muy sencillo. Solo es la clasificación de los datos según el último dígito de cada número, de cada cantidad que se les comparte. De todas maneras, existe este diagrama de tallos y hojas cuando ya vemos más datos en el cual los dividimos en 3 columnas. Pero eso ya lo veríamos la próxima semana. Yo lo que sí les voy a dejar es tal vez una tarea, pero ya se la subiría el día de mañana, porque como el día de mañana no vamos a tener clases online, entonces solo les dejaría ejercicios. ¿Sí? Los ejercicios que hoy realizaron, que han sido 3, los tienen que hacer ya sea en el cuaderno, como los han hecho todos, o en el caso de Erwin, que lo realizó en un documento de Word, también es válido. O sea, si usted cree que puede organizar de mejor manera los datos ya en herramientas Office, pues lo pueden hacer. Pero tienen que subirlo hasta el día de hoy, máximo hasta las 11 de la noche, en el Drive que les compartí por el chat o por el que les compartí por WhatsApp, ¿sí? Por el chat de Zoom o por el chat de WhatsApp, por cualquiera de los 2 medios. Entonces, yo me despido. Igual, cualquier consulta me la pueden hacer por WhatsApp. No se olviden de subir la actividad, por favor, ¿sí? Y también les voy a compartir el link de la clase de hoy porque hay estudiantes que me mencionan que algunos trabajan, otros que tienen inconvenientes en conectarse para que puedan ver la clase. ¿Alguna otra cosa que ustedes quieran acotar antes de terminar la clase? Profe, Dígame, Kelly. yo tengo problemas con la asistencia. Pasa a que la cuenta que usaba no me la quería coger y tuve que crearme otra. Y no tengo ni una asistencia marcada con usted, pero yo sí estaba a sus clases. Ya, eso de la plataforma, por lo menos hasta la otra semana yo no voy a contabilizar las asistencias ahí. Claro que las voy a tener chequeadas, pero mencionan que hay muchos estudiantes que están teniendo problemas con respecto a la plataforma. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta con las actividades que hacemos en clases, que son todas las clases que hacemos, ahí yo ya llevo un control de si están trabajando, si tienen sus notas, si están actuando. Entonces, yo me rijo más a las actividades que hacemos en clases. Por el momento, hasta cuando ya este tema de la plataforma se estabilice. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, jóvenes, entonces yo sí los dejo porque asumo que ya tienen clases y ya nos pasamos con 10 minutos. Parece que siempre nos estamos pasando. Y puedan continuar las clases con el siguiente docente, ¿no? Que nos pregunta que por qué no Dígame, estamos en clase. dígame. El profesor que nos pregunta que por qué no estamos en clase. Sí, por eso, ya. Vayan jóvenes y no se olviden de subir la actividad. Hoy hasta las 11 de la noche, en una carpeta, sus 2 nombres, sus apellidos y ahí suben las fotos de las actividades. Pasen bien, nos vemos.